Ella huía del dolor, pero lo que encontró en su camino cambió su vida para siempre. Una historia de renacimiento, amor y superación que te emocionará de principio a fin. El destino los unió de una manera que nadie esperaba, pero ¿puede el amor realmente sanar las heridas del pasado? No te pierdas este emocionante capítulo en la vida de Carolina y Eduardo. Si estás listo para vivir esta historia con nosotros, dale me gusta, comparte con tus amigos y comenta abajo qué crees que sucederá a continuación. Y por supuesto, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna parte de esta increíble jornada. Vamos juntos a descubrir lo que el futuro les depara. Carolina no estaba pasando por su mejor momento. Había dejado Buenos Aires, la ciudad en la que había vivido casi toda su vida, con la esperanza de dejar atrás el dolor de un fracaso emocional. Había terminado una relación que duró años y la sensación de fracaso la perseguía en cada rincón de su existencia. A los 32 años sentía que había fallado, no solo con él, sino consigo misma. A pesar de que su carrera como arquitecta iba de viento en popa, en el aspecto personal, el vacío era cada vez más profundo. Con el corazón pesado y la mente llena de dudas, Carolina se encontraba a punto de embarcarse en un vuelo de Buenos Aires a Bogotá. Tal vez en Colombia encontraría la oportunidad de empezar de nuevo, o al menos un espacio donde la distancia le ayudara a pensar. Tal vez no sabía lo que buscaba, pero sentía que tenía que escapar. El dolor de la ruptura le pesaba demasiado, y la idea de volver a empezar en una nueva ciudad le parecía el único camino posible. A lo largo del vuelo, entre los murmullos de los pasajeros y el sonido constante del motor, Carolina se quedó mirando por la ventanilla, como si quisiera encontrar respuestas en el cielo. Sin embargo, lo que no esperaba era que el destino le tendría una sorpresa mucho más grande que cualquier cosa que pudiera imaginar. Desde su asiento, observó una escena que llamó su atención. Un hombre, claramente agotado, trataba de calmar a un bebé recién nacido que lloraba sin cesar. El sonido del llanto del pequeño Felipe resonaba por todo el avión, y a pesar de los intentos de Eduardo, el padre del bebé, este parecía impotente para detener el llanto. Carolina sintió un nudo en el estómago. Algo en ella, una especie de impulso maternal que no había sentido hasta ese momento, la llevó a levantarse y acercarse. Eduardo era un hombre que, a simple vista, tenía todo lo que muchos desearían. Un empresario exitoso, con la apariencia de tenerlo todo bajo control. Pero aquel día, en medio de las turbulencias del cielo, se encontraba completamente desbordado. No solo por el llanto de su hijo, sino por las presiones de su vida, la responsabilidad de ser padre y además ser un hombre que había alcanzado el éxito empresarial, le estaba pasando factura. Nadie entendía la carga que llevaba consigo. Carolina observó por un momento, antes de decidirse a actuar. Sabía lo que era la vulnerabilidad. Había estado huyendo de la suya propia durante semanas. El fracaso en su relación la había dejado rota y a pesar de tener una carrera sólida, se sentía frágil por dentro. No podía evitar sentir una especie de solidaridad hacia ese hombre, hacia ese bebé. Quizá, solo quizá, ese gesto le permitiría encontrar algo de paz en medio de su tormenta interna. Con un leve suspiro, se levantó de su asiento y se acercó a Eduardo. Sin saber muy bien qué decir, le ofreció su ayuda. ¿Te gustaría que te ayudara?, preguntó con suavidad, un poco tímida, pero con un gesto que expresaba una compasión que ni ella misma sabía que tenía. Eduardo, con los ojos cansados pero llenos de desesperación, miró a Carolina. No había otra opción. Su hijo no dejaba de llorar y él no podía más. De alguna forma, Carolina parecía una opción en ese momento, aunque no sabía bien en qué consistiría su ayuda, pero lo aceptó, agradecido. Lo agradecería mucho, dijo en un suspiro,
como si finalmente viera una luz al final del túnel. Lo que sucedió después fue algo que ni Carolina ni Eduardo podían haber anticipado. Con una calidez y una dulzura que sorprendió a ambos, Carolina tomó a Felipe entre sus brazos, se acomodó en su asiento y casi de forma instintiva comenzó a acunarlo. El llanto de Felipe cesó inmediatamente, como si todo el peso de su sufrimiento se hubiera esfumado al estar en los brazos de Carolina. Era un acto simple, pero cargado de una profunda humanidad. Carolina no era madre, pero algo en su interior le dijo que debía hacer aquello. No solo por el bebé, sino también por ella misma, por su propia necesidad de sanar. Eduardo miraba la escena en silencio. No podía creer lo que veía. En medio de una situación tan caótica y desbordante, Carolina había logrado calmar a su hijo. El llanto se había detenido, y de alguna manera, él también sintió una extraña paz. En esos minutos, el dolor que ambos sentían parecía haberse disuelto en ese simple gesto de compasión. Carolina, sin palabras, estaba haciendo más por él y por su hijo de lo que jamás habría imaginado. Sin embargo, Carolina no podía evitar sentirse invadida por una extraña sensación. Era como si ese momento compartido no fuera solo un gesto de bondad momentáneo, sino el principio de algo que estaba más allá de lo que podía comprender. El peso de la vida de Eduardo, el sufrimiento de su bebé y la propia carga emocional que ella llevaba consigo parecían haberse entrelazado en esa breve interacción. La gente alrededor observaba en silencio, algunos sorprendidos, otros simplemente aliviados por el silencio repentino del bebé. Carolina ya no estaba preocupada por las miradas ajenas, por las posibles críticas o los comentarios. En ese instante, el resto del mundo no existía, solo ella, Eduardo y Felipe. Y por primera vez en mucho tiempo se sintió conectada con algo verdadero, algo puro. El vuelo continuaba su curso, pero en esos momentos el tiempo parecía haberse detenido. Entre el ruido del avión y el vaivén de las nubes, Carolina y Eduardo compartieron algo que iba más allá de las palabras. No era solo un acto de bondad, era una conexión silenciosa, profunda. Ambos estaban tratando de escapar de sus propios demonios, pero en ese momento se dieron cuenta de que no estaban tan solos como pensaban. Carolina, con el bebé en sus brazos, sentía como si, por fin, pudiera encontrar algo de redención, algo que le diera esperanza. No solo por el gesto que había hecho, sino porque, al hacerlo, estaba tocando la parte más pura de sí misma, aquella que había estado guardada y oculta. Y Eduardo, por su parte, vio en Carolina algo que no esperaba encontrar en ese vuelo. Una mujer con una fuerza y una bondad que por un instante lo hicieron olvidar las presiones de su propia vida. El encuentro entre Carolina y Eduardo no solo había sido un acto de compasión, sino el comienzo de algo más grande, algo que ninguno de los dos podía prever. El destino los había unido en ese avión, pero lo que seguiría sería mucho más que un simple encuentro pasajero. Si te está gustando esta historia, no olvides darle like al video, compartirlo y dejar tu comentario abajo. Cuéntanos qué te parece esta conexión entre Carolina y Eduardo. ¿Qué crees que les depara el futuro? Suscríbete al canal para no perderte lo que viene a continuación. Lo mejor está por llegar. Capítulo 2. La herida del pasado. El secreto que él guardaba desde la muerte de su esposa. ¿Alguna vez te has preguntado cuánta fuerza hay detrás de una persona que parece tenerlo todo bajo control? A menudo, las personas que muestran más fortaleza son las que han enfrentado las pruebas más difíciles en silencio. Eduardo era uno de esos hombres. A simple vista, su vida parecía ser perfecta, exitoso, profesionalmente impecable, con un futuro prometedor. Sin embargo, había algo en sus ojos que no podía esconder, algo que solo la verdadera vulnerabilidad podía revelar. En aquel momento, a 10.000 metros de altura,
Carolina estaba a punto de descubrir esa herida profunda que Eduardo había cargado durante años. Si estás disfrutando esta historia, no olvides dar like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y por supuesto, nos encantaría saber de dónde nos ves, así que no olvides dejarnos un comentario. Ahora vamos a sumergirnos de lleno en la historia. El vuelo entre Buenos Aires y Bogotá continuaba su curso, y con cada hora que pasaba, Carolina y Eduardo compartían más de sus silencios. En su rostro, Carolina podía ver algo que ya conocía demasiado bien, una tristeza contenida, la que solo aquellos que han perdido lo que más amaban pueden experimentar. No había necesidad de palabras. Ambos sabían lo que era vivir con una herida que nunca cicatriza por completo. Solo la presencia del otro, el gesto simple de compartir el dolor, era suficiente para comprenderse. Pero, a pesar de las conexiones silenciosas, Eduardo parecía luchar con algo más profundo. Él había hablado brevemente de Isabel, su esposa, pero nunca con la intensidad que se reflejaba en su mirada. A medida que el avión se adentraba más en el cielo, sus ojos se apartaron de Carolina y miraron a su hijo, Felipe, que dormía tranquilamente en los brazos de ella. Un suspiro pesado escapó de sus labios, y fue entonces cuando Carolina, con la delicadeza que solo alguien con un corazón lleno de empatía podría tener, rompió el silencio. «Eduardo», dijo suavemente, «quiero que sepas que no tienes que hablar si no lo deseas, pero si alguna vez quieres compartir lo que has vivido, yo te escucho. No hay prisa, pero a veces compartir lo que nos duele puede aliviar un poco el peso, aunque sea solo un poco». Por primera vez en mucho tiempo, Eduardo se permitió ver a Carolina con una mirada diferente. No era solo la mujer que había ayudado a su hijo en un momento de desesperación, ni la mujer que parecía tan serena, tan tranquila. Era alguien que entendía el dolor, alguien que también había perdido algo valioso. En ese instante se dio cuenta de que no podía seguir ocultando lo que llevaba tanto tiempo guardado. Quizás, solo quizás, había llegado el momento de liberar su alma de esa carga. «Mi esposa, Isabel», comenzó con una voz que temblaba ligeramente. «Ella murió el mismo día en que nació Felipe. Un parto complicado. Los médicos no pudieron hacer nada. Todo sucedió tan rápido que apenas pude comprenderlo. El amor de mi vida se fue en un abrir y cerrar de ojos, y yo me quedé aquí, con este pequeño, sin saber cómo continuar». Carolina lo miró fijamente, sintiendo cómo las palabras de Eduardo se clavaban en su pecho. La vulnerabilidad en su voz era como un grito sordo, uno que llevaba años ahogado. No había un dolor más grande que perder a la persona que más amabas en el mundo, y Eduardo lo había vivido en su máxima expresión. A diferencia de lo que la mayoría de las personas podría imaginar, el dolor no desaparece con el tiempo, solo se aprende a vivir con él, a convivir con la sombra de la ausencia. «Nunca me permití llorar», continuó Eduardo, mientras su mirada se perdía en el pequeño Felipe. «Sabía que tenía que ser fuerte por él. No podía permitirme mostrar debilidad, porque si lo hacía, ¿quién cuidaría de mi hijo? ¿Quién lo protegería? Nadie lo haría de la forma en que lo haría yo. Tenía que ser su padre, su madre, su todo. No podía ser débil». Carolina lo observaba con compasión. Sabía lo que significaba vivir bajo el peso de las expectativas. Lo había vivido de manera distinta, pero igualmente pesada. Esa sensación de que, al no ser capaz de manejar tu propio dolor, no tienes derecho a mostrar tu fragilidad. Y, sin embargo, todos llevamos heridas invisibles que con el tiempo nos destruyen por dentro si no las compartimos. «Lo siento tanto, Eduardo», respondió Carolina, sin poder evitar que su voz se quiebre un poco. «Yo también he pasado por momentos difíciles. No de la misma manera, pero he conocido el peso del dolor y la pérdida. Lo que te sucedió es algo que nadie debería vivir. Pero no tienes que cargarlo solo.
A veces, compartir el dolor con otro ser humano, aunque sea en silencio, puede aliviar un poco ese peso. No todo lo que pesa se ve, ¿verdad? Eduardo la miró fijamente, sus ojos reflejando la lucha interna que había librado durante tantos años. No estaba acostumbrado a hablar sobre Isabel, mucho menos a abrirse con alguien que apenas conocía. Pero algo en la mirada de Carolina, una mezcla de empatía y comprensión, lo hizo sentirse seguro, como si, de alguna manera, su dolor tuviera un lugar donde descansar, aunque fuera por un momento. A veces creo que olvidé cómo vivir sin ella. Todo lo que hago, lo hago por él, para asegurarme de que Felipe crezca y tenga una vida mejor que la que yo tuve. Pero no sé si alguna vez seré el hombre que era antes de la muerte de Isabel. La verdad, no sé si alguna vez podré sanar completamente. Carolina sentía cómo sus palabras penetraban en su alma. Sabía exactamente lo que significaba perderse a uno mismo por el dolor, por la pérdida, por la sensación de que nada en la vida volvería a ser igual. No tienes que sanar todo de inmediato, respondió Carolina con suavidad. La sanación lleva tiempo y lo que uno no puede sanar de inmediato, lo puede aprender a vivir. Quizás no vuelva a ser igual, pero no significa que no haya esperanza. Un silencio profundo se instaló entre ellos. La turbulencia del avión parecía calmarse y la oscuridad del cielo se despejaba lentamente, como si el universo quisiera regalarles un respiro. Carolina miraba a Felipe, que dormía plácidamente, ajeno a todo el dolor que su padre llevaba sobre sus hombros. La conexión que sentía con ese bebé, ese pequeño que había perdido a su madre y que, de alguna manera, también necesitaba ser curado, la llenaba de una energía silenciosa, una energía que Eduardo parecía necesitar más que nadie. ¿Sabes, Carolina?, dijo Eduardo después de un largo silencio. Desde que perdí a Isabel, no me he permitido confiar en nadie. No he confiado en nadie lo suficiente como para mostrarme tal como soy, sin las máscaras de la vida cotidiana. Ni siquiera en mi familia ni en mis amigos. Pero cuando vi lo que hiciste por Felipe, cuando vi cómo lo calmabas, supe que podía confiar en ti. Carolina se sorprendió por sus palabras. Eduardo, el hombre que parecía tener todo bajo control, le estaba entregando una parte de sí mismo que nadie más conocía. Era un paso grande, un paso que no se daba a la ligera. Confío en ti también, Eduardo, respondió Carolina con una calma que no sabía de dónde venía. Sé que ambos estamos rotos, de alguna forma, pero eso no nos hace menos valiosos. Todos llevamos cicatrices, y esas cicatrices nos definen, pero no nos destruyen. Nos enseñan a ser más fuertes, más humanos. Eduardo la miró en silencio, con los ojos brillando ligeramente. No era solo gratitud lo que sentía, era algo más profundo, algo que empezaba a nacer entre ellos. Una conexión. El avión comenzaba a preparar su descenso hacia Bogotá, y el horizonte se pintaba con los colores del atardecer. Carolina miró por la ventana y vio cómo el sol se desvanecía detrás de las nubes, mientras el mundo debajo seguía su curso, indiferente a los secretos que se compartían en ese pequeño espacio aéreo. Gracias, Carolina, dijo Eduardo con un suspiro. Gracias por darme la oportunidad de hablar. Gracias por devolverme la fe, aunque sea un capítulo 3. El primer paso hacia una nueva vida. Él le ofrece una oportunidad de comenzar de nuevo. Pero ¿qué significa realmente? La vida de Carolina había sido un constante viaje de huida. Huía de las expectativas, huía de los recuerdos, huía de las personas que alguna vez amó y de los sueños que alguna vez construyó. Después de su ruptura con su expareja en Buenos Aires, se encontraba atrapada entre el deseo de reiniciar su vida y el peso emocional de no saber si realmente podía empezar de nuevo. La oferta de Eduardo, que le había ofrecido una oportunidad única en Bogotá, representaba más que un simple trabajo.
Era una invitación a reconstruirse a sí misma, a reconstruir su vida, de la misma manera que él intentaba reconstruir su mundo después de la trágica muerte de su esposa. Pero, como en todas las decisiones importantes de la vida, Carolina no podía evitar preguntarse, ¿estaba realmente lista para dar el siguiente paso? Antes de seguir, si esta historia está tocando tu corazón, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte lo que sigue. Además, nos encantaría saber qué piensas de la historia de Carolina y Eduardo, así que deja tu comentario abajo, contándonos desde dónde nos ves y tus pensamientos sobre este capítulo. Cuando el avión tocó tierra en Bogotá, Carolina ya no era la misma persona que había subido al avión en Buenos Aires. El encuentro con Eduardo había cambiado algo dentro de ella. Había abierto una puerta en su corazón que, durante años, había mantenido cerrada. A pesar de sus dudas, de las sombras de su pasado que aún la perseguían, Carolina sabía que la oportunidad de trabajar en la restauración del Palacio de la Ciudad representaba algo más que un desafío profesional. Era su oportunidad de empezar de nuevo, de hacer algo significativo, de finalmente reconstruir su vida. El primer día después de su llegada a Bogotá fue agitado. Eduardo se había mostrado entusiasta al recibirla y había planeado una reunión con el equipo de trabajo de la restauración del palacio. El lugar era impresionante, incluso antes de la restauración. Había sido uno de los edificios más representativos de la ciudad y ahora, con el proyecto a punto de comenzar, Carolina sentía la responsabilidad de devolverle su antiguo esplendor. Pero mientras recorría los pasillos del Palacio de la Ciudad con Eduardo, su mente no podía evitar regresar a la misma pregunta que le había rondado la cabeza desde que recibió la oferta. ¿Estaba realmente lista para esta nueva vida? Su corazón aún llevaba el peso de la tristeza, de la pérdida. Aunque la idea de comenzar de nuevo la atraía profundamente, no podía evitar preguntarse si las heridas de su pasado seguirían persiguiéndola. ¿Podría realmente dejar atrás las sombras que la habían definido hasta ahora? A medida que caminaban entre los pasillos antiguos, Eduardo le explicaba los detalles del proyecto. Carolina lo escuchaba atentamente, pero también sentía una oleada de inseguridad invadirla. Había sido arquitecta durante años, pero este proyecto era diferente. Era una oportunidad única, sí, pero también era la prueba definitiva de si realmente había superado sus propios miedos y su dolor. El Palacio de la Ciudad estaba lleno de historia, de siglos de antigüedad que habían resistido las pruebas del tiempo. Y Carolina sabía que, al igual que ese edificio, ella también tenía cicatrices, recuerdos que, aunque no visibles, la definían en cada paso. Cuando Eduardo le mostró una de las áreas del palacio que había sido severamente dañada por el paso del tiempo, Carolina no pudo evitar ver en ella una metáfora de sí misma, una estructura que aún guardaba belleza, pero que necesitaba ser restaurada, reconstruida, y al igual que el palacio, su vida necesitaba ser reparada. Pero realmente tenía el poder de hacerlo. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional para Carolina. Por un lado, el trabajo en la restauración del palacio la mantenía ocupada y enfocada, dándole la sensación de que finalmente estaba haciendo algo significativo. Era un trabajo desafiante, y eso la mantenía motivada. Sin embargo, por otro lado, no podía evitar que las sombras de su pasado siguieran acechando. Cada vez que pensaba que había dejado atrás las huellas de su vida anterior, algo las traía de vuelta. A veces eran los recuerdos de su expareja. Otras veces era el miedo de no ser lo suficientemente buena, de fracasar en este proyecto tan importante. Carolina comenzó a darse cuenta de que lo que realmente le estaba costando no era tanto el trabajo en sí, sino la inseguridad interna. Había estado huyendo de sus emociones durante tanto tiempo que ahora, cuando finalmente se enfrentaba a ellas, sentía que todo su mundo
se desmoronaba. A pesar de los avances en el proyecto, sentía que estaba desmoronándose por dentro. Sabía que estaba haciendo un trabajo impresionante en el palacio, pero su alma seguía estando rota, como los ladrillos antiguos que ella misma restauraba. Las fisuras seguían allí, aunque las cubriera con una capa de esfuerzo y concentración. Una tarde, mientras trabajaba en los planos, Carolina sintió que necesitaba hablar con alguien. El peso de sus pensamientos y sus emociones estaba a punto de desbordarse. Decidió llamar a Eduardo. Necesitaba saber si él había experimentado algo similar, si alguna vez se había sentido tan vulnerable y tan perdido como lo sentía en ese momento. «Eduardo, ¿puedo hablar contigo?», dijo cuando contestó el teléfono. «Necesito preguntarte algo». «Claro, Carolina. ¿Qué pasa? Este proyecto, esta restauración, no solo es un trabajo para mí, es una oportunidad para reconstruir mi vida, para sanar lo que está roto dentro de mí. Pero a veces siento que no soy capaz de hacerlo. Hay días en los que el miedo me paraliza y no sé si soy la persona adecuada para este trabajo». Eduardo la escuchó en silencio por un momento. La conexión que habían formado a través de sus conversaciones anteriores no era solo profesional, sino humana. Ambos sabían lo que era sentirse perdidos, vulnerables. Después de un largo suspiro, Eduardo respondió con una calma que la reconfortó. «Carolina, yo también he pasado por momentos en los que no creía poder seguir adelante. Creí que el dolor y la tristeza serían una parte de mí para siempre. Pero con el tiempo aprendí que el primer paso hacia la sanación es permitirnos ser vulnerables, aceptar que no siempre tenemos el control. Este proyecto, esta oportunidad, no es solo para ti, es para nosotros. Ambos estamos reconstruyendo algo y no tenemos que hacerlo solos. Estoy aquí, no solo como tu jefe, sino como alguien que también entiende lo que significa empezar de nuevo». Las palabras de Eduardo calaron hondo en Carolina. Era una simple verdad, pero una que le abrió los ojos. A veces, no necesitamos ser perfectos para comenzar algo nuevo. La perfección no es la clave del éxito, sino la valentía de dar el primer paso. Esa noche, Carolina se quedó pensando en lo que Eduardo le había dicho, y por primera vez en mucho tiempo, entendió que su inseguridad no era una barrera, sino una parte natural del proceso. El miedo, la vulnerabilidad, las dudas, eran solo señales de que estaba dando pasos hacia lo desconocido, hacia algo mejor, y por eso tenía que seguir adelante. Al día siguiente, Carolina volvió al trabajo con una renovada sensación de propósito. Aunque las dudas seguían presentes, algo había cambiado dentro de ella. El proyecto ya no era solo una oportunidad profesional, sino una metáfora de su propia vida. A medida que restauraba el palacio, también lo hacía con su propia alma. Cada día, el trabajo se volvía más gratificante. Y mientras caminaba por los pasillos recién restaurados del palacio de la ciudad, Carolina entendió algo importante. Ella también era una obra en proceso, y el primer paso hacia su sanación era aceptarlo. Si esta parte de la historia te ha tocado, no olvides dejar tu me gusta, compartir este video y comentar qué piensas sobre la decisión de Carolina. ¿Crees que está tomando el paso correcto al aceptar la oportunidad que Eduardo le dio? ¿Cómo ves su futuro en este nuevo proyecto? Suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que viene a continuación será aún más emocionante. Carolina sonrió, pero en su corazón sentía una punzada de tristeza. Sabía que lo que ambos compartían era solo el comienzo de un proceso largo y complicado, pero también sabía que ese momento, esa conversación, había sido el primer paso para sanar. Y aunque no lo dijeran con palabras, ambos habían entendido algo fundamental. Ya no estaban tan solos. Si esta parte de la historia te ha tocado, no olvides dejar tu me gusta, compartirlo con tus amigos y comentar qué piensas sobre el encuentro entre Carolina y Eduardo. ¿Cómo crees que seguirá su relación?
¿Te ha conmovido el dolor que ambos comparten? Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte lo que viene a continuación. Lo mejor está por llegar. Capítulo 3. El primer paso hacia una nueva vida. Él le ofrece una oportunidad de comenzar de nuevo. ¿Pero qué significa realmente? La vida de Carolina había sido un constante viaje de huida. Huía de las expectativas, huía de los recuerdos, huía de las personas que alguna vez amó y de los sueños que alguna vez construyó. Después de su ruptura con su expareja en Buenos Aires, se encontraba atrapada entre el deseo de reiniciar su vida y el peso emocional de no saber si realmente podía empezar de nuevo. La oferta de Eduardo, que le había ofrecido una oportunidad única en Bogotá, representaba más que un simple trabajo. Era una invitación a reconstruirse a sí misma, a reconstruir su vida, de la misma manera que él intentaba reconstruir su mundo después de la trágica muerte de su esposa. Pero, como en todas las decisiones importantes de la vida, Carolina no podía evitar preguntarse, ¿estaba realmente lista para dar el siguiente paso? Antes de seguir, si esta historia está tocando tu corazón, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte lo que sigue. Además, nos encantaría saber qué piensas de la historia de Carolina y Eduardo, así que deja tu comentario abajo, contándonos desde dónde nos ves y tus pensamientos sobre este capítulo. Cuando el avión tocó tierra en Bogotá, Carolina ya no era la misma persona que había subido al avión en Buenos Aires. El encuentro con Eduardo había cambiado algo dentro de ella. Había abierto una puerta en su corazón que, durante años, había mantenido cerrada. A pesar de sus dudas, de las sombras de su pasado que aún la perseguían, Carolina sabía que la oportunidad de trabajar en la restauración del Palacio de la Ciudad representaba algo más que un desafío profesional. Era su oportunidad de empezar de nuevo, de hacer algo significativo, de finalmente reconstruir su vida. El primer día después de su llegada a Bogotá fue agitado. Eduardo se había mostrado entusiasta al recibirla y había planeado una reunión con el equipo de trabajo de la restauración del palacio. El lugar era impresionante, incluso antes de la restauración. Había sido uno de los edificios más representativos de la ciudad y ahora, con el proyecto a punto de comenzar, Carolina sentía la responsabilidad de devolverle su antiguo esplendor. Pero mientras recorría los pasillos del Palacio de la Ciudad con Eduardo, su mente no podía evitar regresar a la misma pregunta que le había rondado la cabeza desde que recibió la oferta. ¿Estaba realmente lista para esta nueva vida? Su corazón aún llevaba el peso de la tristeza, de la pérdida. Aunque la idea de comenzar de nuevo la atraía profundamente, no podía evitar preguntarse si las heridas de su pasado seguirían persiguiéndola. ¿Podría realmente dejar atrás las sombras que la habían definido hasta ahora? A medida que caminaban entre los pasillos antiguos, Eduardo le explicaba los detalles del proyecto. Carolina lo escuchaba atentamente, pero también sentía una oleada de inseguridad invadirla. Había sido arquitecta durante años, pero este proyecto era diferente. Era una oportunidad única, sí, pero también era la prueba definitiva de si realmente había superado sus propios miedos y su dolor. El Palacio de la Ciudad estaba lleno de historia, de siglos de antigüedad que habían resistido las pruebas del tiempo. Y Carolina sabía que, al igual que ese edificio, ella también tenía cicatrices, recuerdos que, aunque no visibles, la definían en cada paso. Cuando Eduardo le mostró una de las áreas del palacio que había sido severamente dañada por el paso del tiempo, Carolina no pudo evitar ver en ella una metáfora de sí misma, una estructura que aún guardaba belleza, pero que necesitaba ser restaurada, reconstruida, y al igual que el palacio, su vida necesitaba ser reparada. Pero realmente tenía el poder de hacerlo. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional para Carolina. Por un lado,
El trabajo en la restauración del palacio la mantenía ocupada y enfocada, dándole la sensación de que finalmente estaba haciendo algo significativo. Era un trabajo desafiante, y eso la mantenía motivada. Sin embargo, por otro lado, no podía evitar que las sombras de su pasado siguieran acechando. Cada vez que pensaba que había dejado atrás las huellas de su vida anterior, algo las traía de vuelta. A veces eran los recuerdos de su expareja. Otras veces era el miedo de no ser lo suficientemente buena, de fracasar en este proyecto tan importante. Carolina comenzó a darse cuenta de que lo que realmente le estaba costando no era tanto el trabajo en sí, sino la inseguridad interna. Había estado huyendo de sus emociones durante tanto tiempo que ahora, cuando finalmente se enfrentaba a ellas, sentía que todo su mundo se desmoronaba. A pesar de los avances en el proyecto, sentía que estaba desmoronándose por dentro. Sabía que estaba haciendo un trabajo impresionante en el palacio, pero su alma seguía estando rota, como los ladrillos antiguos que ella misma restauraba. Las fisuras seguían allí, aunque las cubriera con una capa de esfuerzo y concentración. Una tarde, mientras trabajaba en los planos, Carolina sintió que necesitaba hablar con alguien. El peso de sus pensamientos y sus emociones estaba a punto de desbordarse. Decidió llamar a Eduardo. Necesitaba saber si él había experimentado algo similar, si alguna vez se había sentido tan vulnerable y tan perdido como lo sentía en ese momento. «Eduardo, ¿puedo hablar contigo?», dijo cuando contestó el teléfono. «Necesito preguntarte algo». «Claro, Carolina. ¿Qué pasa? Este proyecto, esta restauración, no solo es un trabajo para mí, es una oportunidad para reconstruir mi vida, para sanar lo que está roto dentro de mí. Pero a veces siento que no soy capaz de hacerlo. Hay días en los que el miedo me paraliza y no sé si soy la persona adecuada para este trabajo». Eduardo la escuchó en silencio por un momento. La conexión que habían formado a través de sus conversaciones anteriores no era solo profesional, sino humana. Ambos sabían lo que era sentirse perdidos, vulnerables. Después de un largo suspiro, Eduardo respondió con una calma que la reconfortó. «Carolina, yo también he pasado por momentos en los que no creía poder seguir adelante. Creí que el dolor y la tristeza serían una parte de mí para siempre. Pero con el tiempo aprendí que el primer paso hacia la sanación es permitirnos ser vulnerables, aceptar que no siempre tenemos el control. Este proyecto, esta oportunidad, no es solo para ti, es para nosotros. Ambos estamos reconstruyendo algo y no tenemos que hacerlo solos. Estoy aquí, no solo como tu jefe, sino como alguien que también entiende lo que significa empezar de nuevo». Las palabras de Eduardo calaron hondo en Carolina. Era una simple verdad, pero una que le abrió los ojos. A veces, no necesitamos ser perfectos para comenzar algo nuevo. La perfección no es la clave del éxito, sino la valentía de dar el primer paso. Esa noche, Carolina se quedó pensando en lo que Eduardo le había dicho, y por primera vez en mucho tiempo, entendió que su inseguridad no era una barrera, sino una parte natural del proceso. El miedo, la vulnerabilidad, las dudas, eran solo señales de que estaba dando pasos hacia lo desconocido, hacia algo mejor, y por eso tenía que seguir adelante. Al día siguiente, Carolina volvió al trabajo con una renovada sensación de propósito. Aunque las dudas seguían presentes, algo había cambiado dentro de ella. El proyecto ya no era solo una oportunidad profesional, sino una metáfora de su propia vida. A medida que restauraba el palacio, también lo hacía con su propia alma. Cada día, el trabajo se volvía más gratificante. Y mientras caminaba por los pasillos recién restaurados del palacio de la ciudad, Carolina entendió algo importante. Ella también era una obra en proceso, y el primer paso hacia su sanación era aceptarlo. Si esta parte de la historia te ha tocado, no olvides dejar tu me gusta, compartir este video
y comentar qué piensas sobre la decisión de Carolina. ¿Crees que está tomando el paso correcto al aceptar la oportunidad que Eduardo le dio? ¿Cómo ves su futuro en este nuevo proyecto? Suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que viene a continuación será aún más emocionante. Capítulo 4. Lazos que se fortalecen. Lo que comienza como una colaboración profesional pronto se convierte en una amistad profunda. A veces, las mejores relaciones comienzan de las maneras más inesperadas. Lo que empezó como un simple proyecto profesional entre Carolina y Eduardo comenzó a tomar una forma mucho más compleja y rica de lo que ninguno de ellos anticipaba. Al principio, la restauración del palacio de la ciudad parecía solo una tarea desafiante para Carolina, pero pronto se transformó en algo mucho más personal. En el proceso de trabajar codo a codo con Eduardo, ambos comenzaron a descubrir que la vida de uno podía ofrecer consuelo y compañía al otro de formas que nunca habrían imaginado. Y aunque el trabajo los unió, fue la vulnerabilidad lo que realmente cimentó su conexión. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto de lo que sigue. Además, déjanos tus comentarios contándonos qué piensas de la relación entre Carolina y Eduardo. ¿Cómo crees que se desarrollará esta amistad? ¿De dónde nos estás viendo? Los días transcurrían rápidamente y con ellos, la relación entre Carolina y Eduardo se volvía más sólida. Al principio, todo había comenzado como un trabajo, pero a medida que pasaba el tiempo, su interacción profesional comenzó a mezclarse con algo mucho más personal. La restauración del palacio no solo implicaba trabajo técnico, también requería largas horas de planificación, discusiones y decisiones que ambos debían tomar juntos. Durante esos momentos, empezaron a conocerse mejor, más allá de sus roles profesionales. Carolina, que en principio había sido cautelosa y distante, comenzó a relajarse más en la presencia de Eduardo. Ya no era solo el jefe que le había ofrecido una oportunidad. Se estaba convirtiendo en alguien con quien podía compartir pequeñas conversaciones, preocupaciones y hasta sueños. Eduardo, por su parte, encontraba en Carolina una confidente inesperada. Alguien que escuchaba sin juzgar y que poco a poco le mostraba una nueva perspectiva sobre la vida. El vínculo que empezaba a formarse entre ellos estaba basado en el compañerismo. Ambos compartían una meta, la restauración del palacio. Pero, al mismo tiempo, en esos momentos de trabajo juntos, también compartían algo más, sus temores, sus recuerdos, sus luchas internas. Eduardo, por ejemplo, comenzó a abrirse sobre su vida con Felipe. Había hablado brevemente de su dolor al perder a Isabel, pero ahora, cuando veía a Carolina trabajando con pasión, comenzaba a contarle más sobre cómo había sido su vida como padre soltero, cómo había aprendido a ser madre y padre al mismo tiempo, con todo lo que eso implicaba. Una tarde, mientras revisaban los detalles de la restauración en el terreno del palacio, Eduardo se detuvo un momento y, como si quisiera sacar un peso de encima, le dijo a Carolina: «No te he contado mucho sobre Felipe, pero después de que Isabel falleció, todo cambió. Estaba tan perdido, tan atemorizado de no ser capaz de darle a él lo que necesitaba. A veces siento que aún estoy tratando de entender cómo ser el mejor padre para él. No tengo todas las respuestas, Carolina». Carolina lo miró con una mezcla de compasión y comprensión. No necesitaba palabras para entender lo que Eduardo estaba experimentando. Su propia vida le había enseñado lo difícil que podía ser encontrar el camino después de una gran pérdida. Pero también sabía que la vulnerabilidad de Eduardo era lo que lo hacía tan humano, tan accesible. «Lo estás haciendo bien, Eduardo», respondió ella con suavidad, aunque ella misma sentía que no tenía la capacidad de ser madre o de saber qué consejos ofrecer. Ningún padre tiene todas las respuestas. Lo importante es que sigues intentando, que sigues allí para él.
Eso ya es más que suficiente. Estas pequeñas conversaciones, cargadas de sinceridad, comenzaron a acumularse en la relación entre ambos. A medida que compartían más sobre sus vidas, algo cambió. La conexión entre ellos dejó de ser solo profesional. Comenzaron a ser amigos, confiados, y esa confianza comenzó a crecer más allá de las paredes del palacio. Durante las largas horas de trabajo, mientras revisaban planos, discutían detalles y resolvían problemas, Carolina y Eduardo encontraron la forma de relajarse y compartir algo más que trabajo. Un fin de semana, Eduardo invitó a Carolina a un evento social de la familia, un almuerzo con sus padres y algunos amigos cercanos. Carolina dudó al principio. Sabía que, aunque estaban formando una relación amistosa, aún no estaba completamente lista para abrir su vida personal de esa manera. Pero algo en la invitación de Eduardo le hizo pensar que podría ser un buen paso. «Será una comida tranquila, nada formal», le había dicho Eduardo con una sonrisa. «Solo mi familia, y como estás trabajando conmigo en el proyecto, pensé que sería bueno que los conocieras». Al principio, Carolina se sintió un poco fuera de lugar. No estaba acostumbrada a asistir a eventos sociales con alguien que no fuera su pareja o amigos cercanos. Pero en cuanto llegó a la casa de Eduardo, se dio cuenta de que no era tan intimidante como había imaginado. La familia de Eduardo era cálida y acogedora, y aunque la conversación giraba en torno al trabajo y a temas triviales, ella comenzó a sentirse más cómoda. La comida estuvo llena de risas, historias y pequeños momentos de conexión, tanto con Eduardo como con sus familiares. Después de ese evento, Carolina se dio cuenta de algo. En ese espacio social se sentía diferente. Ya no era solo la arquitecta del proyecto. Ya no era solo la mujer que había llegado de Buenos Aires buscando una nueva vida. En ese momento, había comenzado a formar parte de algo más grande, de una red de personas dispuestas a aceptarla tal como era. «Gracias por invitarme, Eduardo», le dijo mientras se despedían esa tarde. No estaba segura de que estaría lista para algo así, pero fue agradable estar aquí. Eduardo la miró con una expresión que mostraba tanto gratitud como comprensión. «Sabía que te sentirías cómoda. Mi familia es algo especial. Todos estamos tratando de sanar de diferentes formas. Es agradable compartir eso con alguien que también entiende lo que significa pasar por momentos difíciles». A medida que pasaban las semanas, la relación entre Carolina y Eduardo seguía creciendo. Lo que comenzó como una colaboración profesional, con el tiempo se convirtió en una amistad más profunda. Ya no solo hablaban del proyecto, sino también de sus vidas, sus sueños y, por supuesto, sus temores. La amistad comenzó a fortalecer los lazos entre ellos, pero también comenzó a convertirse en algo más. Ambos empezaron a notar que, aunque sus conversaciones y momentos compartidos fueran cada vez más cercanos, había una tensión palpable en el aire. La amistad se estaba transformando lentamente en algo más. Sin embargo, ninguno de los dos estaba listo para enfrentarlo todavía. Ambos temían lo que significaría dar ese paso hacia lo desconocido. Con el paso del tiempo, la amistad entre Carolina y Eduardo se cimentaba más y comenzaron a confiar el uno en el otro de maneras que nunca imaginaron. A través de sus conversaciones, risas y también momentos de silenciosa compañía, se dieron cuenta de que se estaban ayudando mutuamente a sanar. El proceso de restauración del palacio era también un proceso de restauración personal para ambos. Lo que comenzaba como una colaboración profesional se transformaba en un lazo que fortalecía sus vidas de formas inesperadas. Y lo que parecía un simple proyecto se convertía en el inicio de algo mucho más grande. Si esta parte de la historia te ha tocado, no olvides dejar tu me gusta, compartir este video y comentar qué piensas sobre la relación que se está formando entre Carolina y Eduardo. ¿Crees que están construyendo algo más allá de la amistad?
¿Cómo imaginas que evolucionará su conexión? Suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que sigue promete ser aún más emocionante. Capítulo 5. El despertar del amor. Él la mira como nunca antes, y es imposible ignorar la química. Cuando el corazón comienza a abrirse al amor, nunca lo hace suavemente. No es como una brisa tranquila que se acerca en silencio. Es como una tormenta que llega sin previo aviso, transformando todo a su paso. Carolina y Eduardo ya habían compartido momentos de vulnerabilidad, confianza y amistad, pero nada podría haberlos preparado para lo que estaba por venir. Lo que comenzó como un vínculo profesional y una amistad sólida, ahora estaba a punto de convertirse en algo mucho más profundo y arrebatador. El amor que comenzaba a nacer entre ellos no sería fácil, pero era inevitable. Si te está gustando esta historia de superación y descubrimientos, no olvides dejar tu me gusta, compartir el video con tus amigos y comentar abajo lo que crees que sucederá con Carolina y Eduardo. Estamos ansiosos por saber tus opiniones y de dónde nos ves. La fiesta de cumpleaños de Felipe parecía un evento sencillo a primera vista, pero para Carolina representaba un hito significativo. Nunca imaginó que estaría allí, rodeada por la familia de Eduardo, celebrando algo tan íntimo como el cumpleaños de un niño que en tan solo unos meses ya había pasado a ser una parte importante de su vida. No solo Felipe, sino también Eduardo, de una manera que ella no lograba explicar completamente. Todo parecía perfecto esa tarde de sábado. El sol se ponía detrás de los grandes ventanales de la casa de Eduardo, iluminando suavemente el jardín donde se celebraba la fiesta. Felices, los niños corrían de un lado a otro, jugando al balón y divirtiéndose. Carolina estaba sentada en la mesa, observando, aún un poco distante, pero comenzando a sentirse parte de esa escena. Nunca imaginó que un simple gesto, como amamantar a Felipe en el avión, podría llevarla tan lejos, a un lugar donde los lazos que se estaban formando entre ella y Eduardo comenzaban a tener un significado mucho más profundo. Durante el evento, Eduardo y Carolina se cruzaron en varias ocasiones, intercambiando miradas, conversaciones y sonrisas. Era como si las palabras que antes estaban reservadas para los planes y proyectos en el palacio se hubieran transformado en pequeñas revelaciones personales. Eduardo, con su típica serenidad, mostraba un lado más abierto, más emocional. Cuando Carolina lo observaba, sentía que había algo más allí, algo que él aún no había confesado, pero que estaba a punto de explotar en un gesto impensable. Mientras los niños jugaban, Eduardo invitó a Carolina a una conversación más privada, lejos del bullicio de la fiesta. Caminaron hasta el jardín, donde una ligera brisa de verano se hacía presente, y a medida que se sentaron en un banco, la tensión entre ellos se volvía palpable. «Carolina», comenzó Eduardo mirando profundamente en sus ojos, «hay algo que necesito contarte, algo que he guardado desde ese vuelo. Cuando me ayudaste con Felipe, cuando lo amamantaste, algo dentro de mí despertó. Sé que suena extraño, pero en ese momento sentí una conexión que nunca esperé sentir, algo que no sabía que aún existía dentro de mí. Fue como si, de alguna forma, hubieras devuelto algo que había perdido con la muerte de Isabel, algo que pensaba que nunca más podría sentir». Carolina permaneció en silencio por un momento, absorbiendo sus palabras. No era la primera vez que escuchaba una declaración sincera de Eduardo, pero esta vez había algo diferente. Él estaba siendo vulnerable de una manera que nunca antes había sido. Ella sabía que el gesto de amamantar a Felipe había sido algo especial, pero nunca imaginó que eso habría tenido un impacto tan profundo en él. Eduardo siempre había sido reservado, pero ahora estaba frente a ella, dispuesto a mostrar el dolor que llevaba dentro. «Eduardo, yo no sé qué decir», respondió Carolina, tocada por la sinceridad de sus palabras. «Tienes razón,
Yo también sentí algo en ese momento, algo que no esperaba. Estaba con miedo de enfrentarlo, pero también me sentí cerca de ti de una manera que, bueno, no puedo explicar. Se miraron en silencio por algunos instantes. Carolina sentía su corazón latir más rápido, como si al mismo tiempo se estuviera desacelerando en ese momento. La tensión entre ellos era imposible de ignorar, pero al mismo tiempo había una sensación reconfortante de que finalmente se estaban diciendo las palabras necesarias, de que lo que ambos sentían finalmente podría salir a la luz. Sé que todo esto parece confuso, continuó Eduardo, tomando suavemente la mano de Carolina, pero, de alguna forma, tengo miedo de que, si no lo digo ahora, nunca tendré el valor de abrirme. La verdad es que ya no quiero vivir con miedo. Ya no quiero vivir con las ataduras del pasado. Y más que eso, no quiero perder la oportunidad de vivir algo nuevo, aunque sea difícil, aunque sea incierto, porque ya no puedo negar lo que siento por ti. Carolina estaba en shock, pero al mismo tiempo sentía una ola de calor y emoción crecer dentro de ella. Sus palabras, aunque simples, estaban cargadas de algo genuino, algo que ella nunca pensó encontrar nuevamente. Sabía que el amor le había sido arrebatado en el pasado, pero ahora, frente a ella, estaba la posibilidad de un nuevo comienzo. Un amor que no nacería de la perfección, sino de la vulnerabilidad, del dolor compartido y del esfuerzo mutuo por reconstruirse. Sin más palabras, Carolina se inclinó levemente hacia Eduardo. El aire estaba denso, pero la sensación de cercanía entre ellos era innegable. Cuando sus labios se encontraron, fue como si el tiempo realmente se detuviera. Un beso suave, lleno de emoción y significados ocultos. Era el inicio de algo nuevo, el despertar del amor que había crecido lentamente, pero que ahora parecía haber encontrado un lugar firme en el corazón de ambos. Cuando se separaron, ambos quedaron sin palabras, pero una sonrisa tímida apareció en sus rostros. La sensación era indescriptible, como si todo lo que habían vivido hasta ese momento los hubiera preparado para ese instante. Comenzó Carolina, con la voz un poco temblorosa, pero con los ojos brillantes. No sabía que algo así podría suceder. Eduardo la miró con ternura y respondió suavemente: yo tampoco lo sabía, pero ahora sé que no quiero luchar contra eso. La fiesta de cumpleaños continuó, pero para Carolina y Eduardo, ese momento marcó el inicio de algo profundo, algo que se convertiría en la base de un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. El amor que despertaba entre ellos no era simple ni fácil, pero era real. Y nacía del dolor, la vulnerabilidad y el coraje de seguir adelante. Si estás siguiendo esta historia de amor y superación, no olvides dejar tu me gusta, compartir el video y comentar abajo qué te parece este giro en la relación de Carolina y Eduardo. ¿Crees que este amor podrá prosperar a pesar de los desafíos que ambos enfrentan? ¿Cómo imaginas que será su vida a partir de ahora? No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para el próximo capítulo, que será aún más emocionante. Capítulo 6. La propuesta inesperada. Una vida nueva, una propuesta que nadie esperaba. A veces, el destino se presenta de maneras que nunca imaginamos. Lo que comienza como un simple gesto de amabilidad, una ayuda inesperada, puede desencadenar una serie de eventos que transforman nuestras vidas por completo. Para Carolina y Eduardo, lo que comenzó con una amistad, seguida de una conexión emocional profunda, ahora estaba a punto de dar un paso aún más audaz. La propuesta que Eduardo le haría a Carolina no solo cambiaría sus vidas, sino que también marcaría el verdadero inicio de un nuevo capítulo para los tres, para ella, para él y para Felipe. Si te está gustando esta historia de superación y amor, no olvides dejar tu me gusta,
compartir el video y comentar lo que piensas sobre este giro en la relación entre Carolina y Eduardo. Estamos ansiosos por saber tu opinión y no olvides decirnos desde dónde nos ves. Después de semanas de creciente intimidad y conexión, Carolina se sentía más tranquila. El trabajo en el palacio avanzaba bien y con ello ella se sentía más realizada. La relación con Eduardo, que antes había comenzado de manera cautelosa, ahora era un apoyo constante. Ambos estaban construyendo algo juntos, no solo el futuro de un gran proyecto, sino también un futuro para sus vidas personales. Comenzaron a encontrarse más a menudo fuera del trabajo. Al principio eran cenas sencillas, conversaciones sobre los niños, sobre el proyecto, pero pronto esas charlas se volvieron más profundas, más personales. Carolina comenzó a abrirse más sobre su vida en Buenos Aires, sobre el dolor de la separación y cuánto eso la había marcado. Eduardo, por su parte, habló sobre los momentos difíciles después de la muerte de Isabel y cómo aún cargaba con el peso de ser padre soltero. Pero poco a poco, las conversaciones comenzaron a centrarse en el futuro. Fue una tarde tranquila, después de una intensa reunión sobre el avance de la restauración del palacio, que Eduardo decidió que era el momento adecuado. La invitó a cenar en su casa. Y esta vez no era solo una comida común entre colegas o amigos de trabajo. Algo más estaba por suceder. Carolina llegó un poco antes, sintiendo que los nervios la invadían. Sabía que algo estaba cambiando, que las cosas entre ella y Eduardo se habían transformado. Ya no era solo un lazo profesional o una amistad. La tensión que existía entre ellos ahora era palpable. Y mientras entraba a la casa de Eduardo, Carolina no podía evitar sentir una mezcla de excitación y aprensión. Eduardo la recibió con una sonrisa que para ella transmitía un cariño genuino, y ella percibió que, una vez más, él parecía tener el control, pero esta vez con algo importante que decir. Parecía tranquilo, pero sus ojos delataban la intensidad del momento. Ambos comenzaron a cenar y la conversación fluyó con naturalidad, como siempre. Sin embargo, al final de la cena, cuando el último plato fue retirado de la mesa, Eduardo se levantó, caminó hacia la ventana y miró hacia el horizonte. Estaba claramente en un momento de reflexión. Carolina, curiosa y ligeramente ansiosa, lo observó, sin saber qué esperar. Fue entonces cuando él se giró hacia ella, con una expresión más seria que nunca, y dijo: «Carolina, sé que hemos pasado por mucho juntos. El trabajo en el palacio, nuestras conversaciones, nuestros descubrimientos, todo esto ha sido un proceso profundo y me doy cuenta de que, a lo largo de todo esto, algo ha cambiado. Lo que comenzó como una colaboración, una asociación profesional, se ha convertido en algo que para mí es mucho más. Yo no quiero seguir viviendo sin ti, no solo en el trabajo, sino en mi vida. Quiero que seas parte de mi futuro, parte de nuestra familia. Quiero que tú y Felipe sean parte de mi vida porque, en el fondo, sé que hemos encontrado algo juntos que es raro». Carolina quedó en shock. Sus palabras estaban impregnadas de una sinceridad que la tocó profundamente, pero también la dejaron sin palabras. La propuesta era mucho más de lo que imaginaba. Sabía que los sentimientos entre ellos habían crecido, pero escuchar eso, directamente de Eduardo, era algo para lo que no estaba completamente preparada. «Eduardo», comenzó Carolina, su voz quebrada por la emoción, «yo no sé qué decir. Lo que me estás proponiendo es demasiado grande. Nunca imaginé que algo así pudiera suceder, y yo realmente no sé si estoy lista. No quiero equivocarme. No quiero entregarme a algo que al final me haga daño otra vez. Tú sabes lo que pasó en Buenos Aires, sabes cuánto aún llevo dentro de mí. No puedo lanzarme a este sentimiento sin pensarlo». Eduardo la miró con ternura, su mirada profundamente comprensiva. Sabía del dolor que ella cargaba, sabía lo que había pasado,
pero también sabía que lo que estaban construyendo no era solo pasión o deseo. Era algo real, algo que se había forjado en la pena y la superación de ambos. Se acercó a Carolina y con una suavidad que la sorprendió, tomó su mano. Sé que no es fácil, sé que tienes miedo y yo también lo tengo, pero no estamos solos, Carolina. Y yo no quiero seguir viviendo con miedo a lo que pueda pasar. Sé que, cuando entraste en mi vida, todo cambió para mejor. Quiero que sepas que, independientemente de lo que decidas, estaré a tu lado. Pero, si me permites, quiero construir algo nuevo contigo, y quiero que esto sea para el resto de nuestras vidas. Carolina, con los ojos llenos de lágrimas, sintió que algo dentro de ella se rompía. Había guardado tanto dolor por tanto tiempo, había tenido tanto miedo de abrirse al amor nuevamente, y ahora, frente a la sinceridad de Eduardo, se dio cuenta de que ya no tenía que temer. El amor no tenía por qué ser algo que la lastimara. El amor, esta vez, podría ser un nuevo comienzo, una oportunidad para sanar. Ya no estaba sola, y eso significaba todo. Con la voz temblorosa, Carolina finalmente respondió, sintiendo las lágrimas correr por su rostro. Sí, acepto, Eduardo. Acepto lo que me propones. Sé que no será fácil, pero quiero construir algo contigo. Quiero ser parte de tu vida, de la vida de Felipe, y quiero que nuestra familia sea nuestra fuerza. Ya no tengo miedo, porque sé que no estoy sola. Eduardo la abrazó con tanta fuerza que Carolina sintió su corazón acelerarse. Era el inicio de algo nuevo, pero también la consolidación de todo lo que habían vivido hasta ese momento. El beso que siguió estuvo lleno de emoción, un beso que simbolizaba el fin de una jornada solitaria y el comienzo de una nueva vida juntos. Una vida marcada por el amor, la unión y la fuerza que ambos habían encontrado en el otro. Si estás siguiendo esta historia de amor y superación, no olvides dejar tu me gusta, compartir el video y comentar abajo lo que piensas de este gran giro en la historia de Carolina y Eduardo. ¿Cómo imaginas el futuro para ellos ahora con esta propuesta inesperada? No te pierdas los próximos capítulos, suscríbete al canal y activa la campanita para ser notificado. Lo que viene a continuación será aún más emocionante. Capítulo 7. Un nuevo viaje juntos. No solo reconstruyeron un palacio, reconstruyeron sus vidas. Al final de un viaje, siempre hay un momento de reflexión. Un momento en el que todo lo vivido, todo el esfuerzo y el sufrimiento se vuelven claros y se unen para formar una historia completa. Lo que comenzó como un simple proyecto de restauración en un edificio emblemático se convirtió en el símbolo de la transformación interna de cada uno de los involucrados. Para Carolina, Eduardo y Felipe, ese palacio restaurado representaba más que un hito arquitectónico. Era un reflejo de sus propias vidas renovadas, un viaje de superación, amor y finalmente esperanza. Si esta historia de nuevos comienzos y transformaciones te ha tocado el corazón, no olvides dar tu me gusta, compartir el video y comentar abajo cómo ves ahora la vida de Carolina y Eduardo. Estamos ansiosos por conocer tus impresiones y saber de dónde nos ves. El gran día llegó. El proyecto de restauración del Palacio de la Ciudad había sido finalizado. El edificio, que antes estaba en ruinas, ahora se alzaba imponente, restaurado, con cada detalle meticulosamente recuperado. Las paredes, que habían sido desmoronadas por el paso del tiempo, ahora reflejaban la belleza de su historia restaurada. El trabajo de Carolina, Eduardo y todo el equipo finalmente había llegado a su fin, pero lo más importante era que lo que habían reconstruido en ese lugar también había transformado sus propias vidas. Sin embargo, para Carolina, ese día tenía un significado aún más profundo. Ella había comenzado a trabajar en el proyecto con un único objetivo: reconstruir algo exterior. Pero con el tiempo, descubrió que el verdadero proyecto que estaba llevando a cabo
era el de reconstruirse a sí misma. Con cada piedra restaurada, con cada pared que volvía a ser levantada, también reconstruía su confianza, su esperanza y, lo más importante, su capacidad de amar nuevamente. Ese proyecto, que inicialmente parecía solo una oportunidad de trabajo, se había convertido en una metáfora de su propio viaje emocional. Durante la ceremonia de inauguración, en la que familiares, amigos y colaboradores estaban presentes para celebrar el éxito de la restauración, Carolina miró el palacio con los ojos llenos de lágrimas. No era solo el trabajo arduo lo que la conmovía, sino la transformación que representaba. Lo mismo sucedía con Eduardo. Cuando miró el palacio, vio mucho más que el edificio restaurado. Vio la renovación que él y su familia habían experimentado. Miró a Carolina y ella correspondió su mirada con una suave sonrisa, como si ambos supieran que aquello no era el fin, sino el comienzo de una nueva etapa. «Sabía que lo lograríamos», dijo Eduardo, con una sonrisa satisfecha, acercándose a Carolina y tomando su mano. «No solo el palacio, sino todo lo que hemos construido juntos». Carolina asintió, sintiendo una paz interior que nunca había experimentado antes. Ya no era la mujer que huía de un pasado doloroso. Ahora era una mujer que había enfrentado sus miedos, reconstruido su vida y abrazado el futuro con confianza. Al mirar el palacio, sabía que no solo había transformado un edificio, sino también su propia vida. Felipe, que estaba a su lado, sonreía radiante, corriendo y jugando con los otros niños que estaban presentes. Él también se había convertido en una parte fundamental de esa transformación. Desde el día en que Carolina entró en la vida de Eduardo, la vida de él y la de Felipe nunca volverían a ser las mismas. El pequeño, que antes estaba rodeado de un dolor profundo y una ausencia, ahora estaba rodeado de amor, cariño y un futuro prometedor con una verdadera familia. Mientras todos celebraban, Carolina se apartó un poco de la multitud. Sentada en un banco del jardín del palacio, cerró los ojos por un momento, permitiéndose absorber todo lo que había sucedido. El sonido distante de la celebración parecía convertirse en una suave melodía, mientras reflexionaba sobre cómo el dolor del pasado se había transformado en algo tan bello y significativo. Allí, sola por un instante, Carolina pensó en su viaje. Había perdido tanto, un amor, un futuro que pensaba que sería el suyo y una parte de sí misma. Pero lo que no sabía en ese momento era que esa pérdida abriría el camino a algo más grande, algo más significativo. Porque lo que había encontrado en Bogotá no solo fue la restauración de un edificio, sino la reconstrucción de un sueño de felicidad, de una familia y de un amor que superaba las dificultades del pasado. Cuando Eduardo se acercó, ella sonrió y lo abrazó. Era un abrazo simple, pero cargado de todo lo que habían vivido y conquistado juntos. Él se arrodilló a su lado, tomó sus manos y con una sonrisa tímida, dijo: «Lo que comenzó como un trabajo, como una oportunidad, ahora es nuestra vida, la vida que hemos construido juntos, paso a paso, y no podría estar más feliz de tenerte a ti y a Felipe a mi lado. Ustedes son mi nueva familia, mi nueva oportunidad para ser feliz». Carolina sintió un nudo en la garganta, pero esta vez el nudo era de felicidad. Miró a Eduardo con los ojos brillando y respondió: «Nosotros somos una familia, Eduardo, y juntos podemos enfrentar cualquier cosa. El pasado quedó atrás y ahora solo el futuro importa. Y sé que con tú y Felipe a mi lado, el futuro estará lleno de amor, superación y felicidad». Esa noche, el palacio estaba iluminado, pero el brillo más intenso era el que emanaba de los corazones de Carolina, Eduardo y Felipe. No solo eran una familia unida por un destino, sino por un amor que floreció de la pena, la superación y la reconstrucción. El futuro ahora era un territorio desconocido,
Pero a diferencia del pasado, ya no había miedo, había confianza. Y el futuro era brillante, prometedor y lleno de posibilidades. Si has seguido esta historia de amor, superación y renovación hasta el final, no olvides dar tu me gusta, compartirlo con tus amigos y comentar abajo qué opinas sobre el viaje de Carolina y Eduardo. ¿Cómo ves su futuro tras esta transformación? ¿Qué esperas de este nuevo capítulo? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias emocionantes como esta. Lo que sigue será aún más increíble.